Bienvenido a su programa Salud para Todos. Hoy creo que tenemos la presencia de una gran profesional, una gran amiga, una médica pediatra infectóloga, la doctora Judith Sofe, con la cual vamos a tratar de conversar, vamos a romper mitos. Esto es una cuestión muy informal que lo que queremos es tratar de ayudar a educar a que quienes nos vean traten de entender este lenguaje que a veces los médicos lo complicamos con términos que a veces son difíciles de entender. Y probablemente estamos haciendo un preámbulo de las jornadas de infecciones de transmisiones sexuales del manejo integral que se vienen ahora en abril, para tratar de que los médicos que nos escuchan, sobre todo médicos generales y jóvenes, se animen a inscribirse para poder tratar de que sigamos esta discusión, que traigan inquietudes, que traigan temas, para tratar de que en este escenario de la jornada podamos, ¿no verdad?, aclararnos, romper mitos, ¿no? Y creo que es la mejor forma de seguir educándonos. Así que bienvenida, mi querida doctora, sus primeras palabras de bienvenida. Bueno, muchas gracias, doctor, por la invitación, gracias por este espacio para poder llegar a la comunidad y esclarecer ciertos criterios que tenemos, ¿no? Esto de velando mitos tiene mucho que ver con la estigmatización que todavía tenemos hacia ese tipo de enfermedades o de infecciones. Entonces, ¿qué mejor un espacio en donde nos reunimos especialistas para poder hablar al respecto? Nos falta conversar con el médico ginecólogo para conversar de todo lo que es el embarazo, pero yo creo que es importantísimo conversar contigo de la parte pediátrica en el tema de infecciones de transmisiones sexuales. Muchos papás, creo que tú más que yo, cuando escuchan la palabra infecciones de transmisiones sexuales, a veces creo que eriza un poco la piel, porque se cree que está relacionado con adultos. Pero hay muchas infecciones de transmisiones sexuales que la mamá, durante su embarazo, el parto o la lactancia, puede transmitirle al niño, ¿no? Puede transmitirle que a veces muchas de ellas pueden que al nacer no existe ningún signo ni síntoma, y en el transcurso de su crecimiento es donde comienzan, ¿no verdad?, a presentarse. ¿Cuál sería tu primera reflexión con relación a las infecciones de transmisiones sexuales en la parte pediátrica, ¿no?, en la parte de sus diferentes estadios, escolar, preescolar, ¿no? ¿Tú crees que esto viene parte de embarazos no controlados? ¿Forma parte probablemente de abusos a nivel de edad preescolar o escolar? ¿Cuál sería tu primera reflexión de esto? Bueno, encontrarnos con estas infecciones de transmisión sexual en pediatría nos pone en diferentes escenarios. Históricamente, tal vez cuando pensábamos en infecciones de transmisión sexual, atribuimos mucho a ese pasaje transplacentario, a esa infección adquirida a través de la madre. Pero eso podemos verlo en etapas tempranas de la vida y es más sencillo tal vez para el médico pediatra, para el infectólogo, atribuirle esa infección a una infección adquirida a través del canal del parto. Pero los otros escenarios, ¿cuáles serían? Si encontramos una infección de transmisión sexual en un niño más grande, siempre sospechar en abuso. Independientemente del tipo de infección que sea, las infecciones de transmisión sexual pueden ser por bacterias, virus, parásitos, hongos, y siempre que estemos frente a una de ellas, pensar en un abuso sexual en un niño, que puede ser de transmisión materna con manifestación tardía o que lo diagnosticamos tardíamente, tal vez puede ser. Pero mientras estudiamos, mientras la diagnosticamos y la tratamos, debemos hacer cierto tipo de interrogatorio o abordaje hasta descartar que esto que sea una infección adquirida a través de violencia sexual. Y el otro escenario es en el adolescente o en ese prepúber, que hoy en día nuestra realidad es que nuestros chicos empiezan la actividad sexual cada vez más temprano, 12 años. Hace 2 semanas tuve una niña de justamente 13 años que hace 1 año y medio inició su actividad sexual, hablamos de 11 años, y la niña consulta por verrugas genitales. Entonces, y además de las verrugas genitales, VIH. Madre VIH no reactiva. Y fue con otro niño de su edad, por lo tanto no se podría hablar de abuso en ese momento, ¿no? O sea, parecía consentimiento.
Claro, o sea, es diferente en el niño que tiene una relación sexual con otro niño de su edad, a diferencia de una niña o un adolescente con un mayor de edad o un embarazo en un adolescente, ¿no? Entonces, tenemos esos tres escenarios. Dime una cosa, Judy. Las presentaciones, los cuadros clínicos, porque aquí nos están viendo probablemente muchos médicos generales, muchos médicos que recién salen de la universidad, médicos que están en atención primaria, porque a ellos queremos llegar. Queremos llegar para que tenga esa sospecha, porque el problema es que si no sospechas, si no lo piensas, va a ser muy difícil que lo diagnostiques. Y en pediatría y en adolescentes, probablemente a la final, si yo no lo pienso, no lo diagnostico, ¿no? Entonces, las presentaciones clínicas de las principales ITS, ¿qué nos dirías? ¿Son las mismas típicas que probablemente las de los adultos? ¿O tú crees que hay alguna que tenga alguna presentación muy atípica que deberías de ir a buscarla con interrogatorios o con un examen físico muy dirigido? Por ejemplo, en la etapa neonatal tenemos dos que podrían pasar desapercibidas, ¿no? Esas conjuntivitis en la etapa neonatal que muchas veces decimos, bueno, esto puede ser hasta una conjuntivitis química. Pero una conjuntivitis en un bebé recién nacido que puede aparecer a partir del tercer, quinto día puede ser clamidia o podría ser gonorrea. Y estas van a dejar, si no, el tratamiento es sencillo. El tratamiento puede ser un macrólido por corto tiempo o puede ser... ¿Tienen curación? ¿Tienen curación? Si la diagnosticas a tiempo. Así es. Pero ¿qué pasa? O sea, el tratamiento es sencillo, pero al no pensarlo, al no buscarlo, al no diagnosticarlo, pueden dejar secuelas graves, incluso ceguera y discapacidad visual, ¿no? Sinequias, úlceras. Y no solamente es estudiar al niño, estudiar al niño, sino también a la madre, porque probablemente hasta ese momento no se haya hecho un diagnóstico. Y este diagnóstico que no se hizo, o el diagnóstico tardío, es por este mito, este tabú que pensamos que no vamos a ir al ginecólogo o al médico por una consulta en la que yo podría hacer prevención. Y muchas de estas enfermedades o infecciones pueden pasar asintomáticas incluso en la misma embarazada. Y como usted lo dijo hace un rato, no dar la manifestación sino hasta que tenemos al bebé. Y ella hasta ese momento sin una manifestación. Esto en cuanto a estas infecciones, pero hay otras. Pueden ser úlceras genitales, verrugas planas en genitales, por ejemplo, si hablamos de VIH, ¿cuándo sospecharlo también, que es otra infección de transmisión sexual? El niño que tiene fallo de Medro, solamente que el chico no tenga un crecimiento adecuado o infecciones óticas recurrentes, a veces se las atribuimos a las piscinas, que se va al río, se va al mar y atribuimos esas infecciones óticas a eso y no a una infección o una otitis crónica. La hipertrofia de parótidas. Incluso un solo evento de neumonía, un solo evento de meningitis debiera hacernos pensar también en VIH y pedirlo y estudiarlo, ¿no? El tamizaje deberíamos utilizarlo desde el primer nivel de salud y ofertarlo. Y tiene que ver también la manera en que lo ofertamos, con la mayor naturalidad. A veces el paciente consulta por adenopatías y nos vamos a estudiar a veces cosas raras y no ofertamos la prueba de VIH. Las adenopatías también pueden ser por este tipo de virus no lo ofertamos. Y si lo ofertamos con una complicación alrededor que asustamos a la familia y la espantamos y muchas veces ni siquiera se la hacen. Es decir, en pediatría creo yo que la empatía tiene que ser mucho más grande que a quienes vemos pacientes adultos, ¿no? Totalmente, porque no solamente vemos al niño, nosotros los pediatras atendemos al niño y a la familia. En este tipo de infecciones es el acompañamiento, es el hablarle con claridad, es el transmitir la seguridad a ese cuidador, padre, madre, tío o a la familia, porque surgirán muchas dudas. Y a partir de ello, de este niño diagnosticado con una ITS, podemos hacer el diagnóstico en esos padres que hasta ese momento probablemente no hayan tenido un acercamiento a su médico. La sífilis es una enfermedad que en los últimos años los adultos estamos viendo un crecimiento verdaderamente exponencial, terrible. Las adicciones junto con las ITS es una sindemia, es decir, son dos epidemias que se fortalecen, ¿no? Se ayudan entre ellas, llamémoslo así, para hacer de que la severidad de los síntomas o la evolución sea mucho más tórpida.
pero la sífilis también es otra de las enfermedades que tienen mucha repercusión a nivel pediátrico, ¿no? ¿Tú también estás viendo lo mismo? Hemos tenido un aumento de casos y esto ya Estados Unidos lo hablaba después del 2000, de la pandemia de COVID. 2001 hubieron 2,5 millones de casos en Estados Unidos y esto también se vio en Latinoamérica y lo vimos también en el país. Pero ¿qué es lo que pasa? Como lo dijo hace un rato, si no lo pensamos, no lo estudiamos y a veces pueden venir por otros motivos y donde se diagnostica ya es en un tercer nivel, cuando esto podría ser diagnosticado tempranamente y en otro nivel de atención. Sí, efectivamente hay aumento de casos por múltiples causas. No hay un acercamiento al médico porque no se consulta por ese motivo, el acompañamiento de consumo de alcohol, de drogas y de otras ITS. ¿Y qué pasa con sífilis? No la diagnosticamos, podemos tener sífilis congénita, que también el tratamiento es sencillo para ella, hay tratamiento, pero el no tratarlo obtenemos complicaciones respiratorias, carditis, trastornos también neurológicos si no diagnosticamos, trastornos cutáneos a largo plazo si nosotros no diagnosticamos y tratamos debidamente. Sí ha habido inconvenientes con el tratamiento de elección tal vez, pero tenemos otras opciones de tratamiento en el país como para poder hacer un tratamiento seguro en este recién nacido o en este niño. Porque muchas de estas ITS, algunas son curables. La sífilis con penicilina, probablemente yo puedo curar a ese paciente y si lo diagnostico precoz, voy a disminuir muchas secuelas que puedan dar. Pero hay otras ITS que no son curables, ¿no? Herpes, papilomavirus, VIH. ¿no? El propio VIH, que solo contengo las papilomatosis a veces de los niños. Creo que el aumento de HPV nos está haciendo que cada vez tengamos mayores niños recién nacidos o que tienen papilomatosis. ¿Cómo está el HPV dentro de la parte pediátrica? También tenemos genitales en niñas, anales en niños, el caso que citaba hace un momento de esta niña y también casos de violencia sexual. Acá, bueno, no hay un tratamiento curativo, se dan topicaciones con ciertos fármacos como para disminuir el tamaño de la lesión, pero eso nunca se va a ir. Y el riesgo con esto también es que son virus oncogénicos y a la larga no sabemos qué va a pasar con este niño, ¿no? Tenemos vacunas que podrían prevenir la aparición a largo plazo de este tipo de enfermedades oncológicas, pero sí, bueno, hemos visto más casos en este último tiempo. O tal vez lo estamos buscando más o estamos más sensibilizados al respecto. Vemos qué es lo que pasa alrededor, vemos qué es lo que pasa en otros países y al tenerlo ya está la sospecha, está la alerta y ya más pediatras nos están derivando pacientes para el ¿Cuál es tu seguimiento. opinión con relación a la última recomendación que ha salido sobre la vacunación de HPV para menores de 14 años de una sola dosis, probablemente con mucha respuesta inmunogénica adecuada, tanto en niños como niñas? ¿Esta es una lucha o es algo que estamos tratando de impulsar desde la sociedad científica, sobre todo los infectólogos, ya que el país solo vacuna a niñas de 9 años, ¿no? Cuando en este momento las recomendaciones son extender, ¿no?, tanto en sexo y edades, y que por aspectos económicos solo estamos limitados a 9 años. Pero esta recomendación de dosis única, menores de 14 años, tú como pediatra infectóloga, ¿cuál es tu reflexión? O sea, ¿qué es lo que se recomienda internacionalmente? Vacunar no solamente a niños, sino también, no solo a niñas, sino también a niños. Y extender, no solamente ampliarlo a los varones, sino también extender el grupo etario. No llegar hasta los 14 años, porque hubieron niñas que ya no llegaron con días o con un mes y no se las vacunó con su segunda dosis. Entonces, extender la edad. Otros países están hasta en 26 años. Y yo creo que deberíamos apuntar hacia allá, ¿no? A ver qué es lo que hacen. Se identificó el riesgo, se identificó la alta incidencia de cáncer cervicuterino y de pene y de ano. Entonces, si vimos cuáles fueron los factores de riesgo y tenemos maneras de prevenirlo, no solamente es niños, niñas, ampliar la edad, sino también las dos dosis, que eso es lo que vemos que ha funcionado en otros sitios. La pandemia, lastimosamente, sacó a todos estos grupos antivacunas, que si bien es cierto son pequeños, pero hacen mucha bulla, hacen mucho escándalo. Y a veces cuando uno tiene que vacunar de HPV a adolescentes o a niñas,
siempre uno escucha estos mitos de los padres que para qué la vamos a vacunar si todavía no tiene actividad sexual. Creo que ese es un mito que necesitamos romperlo y qué mejor de la experiencia tuya como pediatra infectólogo. Es que esos mitos van aparejados con la educación sexual que reciben nuestros niños desde casa, y si bien la escuela no es quien va a educar a nuestros hijos, pero el acompañamiento de la escuela, del colegio es importante, pero con conceptos claros de educación sexual, no lo que quisieron meternos hace un año queriendo tergiversar la información en cuanto a educación sexual. Hablar de los embarazos en adolescentes que son reales y con estadísticas claras, aunque nosotros como padres quisiéramos que nuestros hijos inicien su actividad más tarde, su actividad sexual, la realidad es otra y lo vemos claramente. En los diarios salen embarazos en adolescentes. El Ecuador es el segundo país de embarazo en adolescentes en Latinoamérica. Sí, entonces esas estadísticas son reales. Entonces, si nosotros vivimos en esta realidad, pues qué mejor manera de prevenir el cáncer cervicuterino a largo plazo, la infección por HPV en nuestros niños con la vacunación. Porque aunque quisiéramos que no pase, eso va a pasar en algún momento, tarde o temprano, porque uno cree que está haciendo bien las cosas como padre, pero no sabemos qué es lo que pasa fuera de esa burbuja, cómo está la realidad fuera, y es lo que está pasando, ¿no? Y no solamente el tema de educación sexual, los chicos el consumo de alcohol, el consumo de drogas, que aunque no lo tengan en su casa, pero van a fiestas y en las fiestas tienen a la mano todo esto, ¿no? Entonces yo creo que nos falta como sociedad, yo creo que es una deuda pendiente, ¿no? El tema de educación sexual en colegios, en escuelas, y nosotros como padres desde nuestra casa hablar claramente de esto, el riesgo del embarazo en la adolescente, las infecciones de transmisión sexual, y que ciertas infecciones, claro, van a tener tratamiento, pero otras van a provocar cáncer e incluso infertilidad si no tenemos una prevención en cuanto a eso. Qué importante lo que has tocado de la educación, sobre todo para los padres y para los maestros, ¿no? Y uno de los problemas que siempre hemos discutido ya hace muchos años es quién educa a los padres. Porque lastimosamente los chicos, todos hemos sido, alguna vez adolescentes fuimos, y creo que los hombres, al menos en mi época, quien te enseñaba la educación sexual era en la esquina de los barrios, era a través de pornografía, era a través de alguien que escuchabas lo que te decía, pero nunca lo escuchabas de tus padres, ¿no? Porque era un mito, era algo que no se hablaba dentro de la mesa familiar. La pregunta sería, ¿quién debería educar a los padres? ¿Los pediatras, los médicos familiares, los educadores para la salud? ¿Quién crees tú que debería de ser alguien que ayude a educar a los padres y a los maestros para que ellos puedan educar, en este caso, a los niños? Yo creo que tal vez el pediatra está más sensibilizado en el tema, ¿no? Y como tenemos también esa llegada a la familia completa, a los padres, pues hablar claramente de estos temas. No es responsabilidad exclusiva del pediatra, también los padres como adultos pueden revisar también información, pero información veraz, no lo que dice cualquier página de internet. Y yo creo que también falta promoción en salud. ¿En qué aspecto? Cuando el país quiso vacunar COVID, hubo una gran campaña informativa y perfecto, llegamos, se alcanzaron las metas con las primeras dosis. Cuando pasó lo de la vacuna de sarampión, que también se quiso hacer, también, ahora estamos con Máximo y la nutrición. Pero también estos temas son importantes. Hay temas de los que nos acordamos una sola vez en el año y cuando aparecen los medios y se habla del tema en particular. Pero educación sexual yo creo que deberíamos hablarlo durante todo el año, porque por todo esto que hemos hablado, ¿no? Las secuelas que dejan a largo plazo, infecciones que no son curables, infertilidad, educación sexual en la familia y en el niño. Yo creo que son temas que deberíamos hablarlos abiertamente, científicamente y desde temprano. Recién tuvimos uno de los programas donde hablamos de hepatitis B. La hepatitis B, ¿no?, es considerada una infección de transmisión sexual. El país, y tú como pediatra creo que estás más al tanto que yo, ya los años que se lleva vacunando obligatoriamente a los niños para hepatitis B.
pero todavía tenemos adultos y padres, ¿no? La pregunta sería, el PAI o los programas de inmunizaciones, ¿tú crees que las coberturas que estamos teniendo actualmente, el país hace 20, 15 años atrás era condecorado porque su programa de vacunación y de inmunización era muy exitoso? Problemas políticos y económicos hizo que a muchas de estas metas a veces no se llegaban a tener. En hepatitis, por ejemplo, que es una prevención para una ITS, ¿cómo crees tú que está el país? Por un lado tenemos la renuencia todavía de adultos a vacunarse, que no reciben su vacuna. Y por otro lado, los esquemas a veces son como muy estrictos, que si no recibió la vacuna y no está en determinada edad, o si el paciente tiene una condición de riesgo, o porque no tiene anticuerpos presentes para hepatitis B, a veces uno envía a vacunar y porque ya no está en esa franja etaria de recibirlo, a veces no se vacuna al paciente. Pero volvemos al punto que hablamos hace un rato, es la información o la desinformación en cuanto a la población en cuanto al tema de vacunas. Tanto información por parte de nuestro ente rector como por parte de los pediatras en las consultas. Es que la consulta no debiera ser solamente cuando el niño está enfermo, cuando consulta por una enfermedad X. La consulta también debe ser de promoción en salud, para prevención. Y en estas consultas, así como tal vez se cumplen con más frecuencia antes del año, porque la mamá va todos los meses o hasta los 2 años. Pero en esas consultas, ¿no? En donde vemos cómo está creciendo ese bebé, es hablar de vacunas, es hablar de prevención de enfermedades, de ITS y de otras más, ¿no? Si bien es cierto, retardar el inicio sexual sería lo ideal a nivel pediátrico para, junto con alcohol, hacer lo máximo por retardar, no podemos cerrarlo a que exista actividad sexual, ¿no?, en adolescentes y cada vez en menores de edad. El país, hace poco tiempo para acá, estrategias globales de prevención para tratar sobre todo abusos o accidentes sexuales a través de lo que se denomina el kit púrpura, que yo creo que es importante darlo a conocer, para tratar de que el público sepa que si es que mañana existe un abuso sexual, un adolescente tuvo una relación sexual y se rompió el preservativo, o cualquier otro accidente sexual, sepa que puede acudir a cualquier unidad y fuera bueno que nos los expliques, Judy, que tú estás más al tanto. Y si este kit púrpura también nos sirve para la parte pediátrica, ¿no? Bueno, el kit púrpura contiene fármacos antimicrobianos, antirretrovirales para prevención de transmisión de infecciones de transmisión sexual, incluido VIH, luego de una conducta de riesgo, sea violencia sexual, ruptura de preservativo o también accidentes laborales. A veces puede ser que un profesional de la salud se pinchó con una aguja de un paciente, no sabemos si la fuente es VIH o no VIH, en ellos vamos a utilizarlo. Este kit púrpura se activa durante las guardias en la emergencia, el médico de emergencia lo activa y se le va a ofrecer al paciente prevención para las principales ITS, ¿no? Prevención para VIH, prevención para sífilis, para gonorrea, clamidia. Y también está incluida la pastilla del día después para evitar embarazos en niñas o en mujeres en edad reproductiva. Ahora, previo a activar este kit debemos saber por lo menos ciertas pruebas, como por ejemplo serología de VIH en el paciente expuesto, para poder, al ser una profilaxis, yo debo estar seguro de que el paciente no tiene un VIH para poder aplicarlo. Entonces, eso es lo que se aplica. Durante 28 días se va a administrar el antirretroviral, se le dispensa para los 28 días, y además de, pruebas, cultivo de secreción vaginal, cultivo de uretra. Además de esto, se va a hacer un hemograma, una química, porque la medicación podría tener algún efecto en esto. ¿Podemos decir que esto es una urgencia infectológica? Esto es una urgencia. Idealmente, la profilaxis, sobre todo para VIH, debiéramos darlo las primeras horas posteriores al evento. A veces los pacientes son mal canalizados. También es importante que hagan la denuncia a fiscalía por una violencia sexual. Pero
la denuncia se puede hacer, pero la profilaxis no puede esperar. A veces el paciente llega después de las 72 horas. La indicación de esta profilaxis es dentro de 72 horas. Después de ese tiempo probablemente no tengamos los resultados esperados y lo que vamos a sumar es a lo mejor toxicidad por las drogas más que un beneficio. Entonces, si ocurre esto, pues la comunidad debe estar enterada que en los hospitales, en las unidades de atención, pues está el kit púrpura para ser activado ante estos casos de violencia sexual. Y esto lo puedo yo ubicar tanto en Guayaquil como en una zona fuera de Guayaquil. Así es, en todo el país tenemos esto. En las unidades de atención integral de VIH se los tiene y en otras unidades, Ministerio de Salud Pública. Seguridad Social, ¿no? Como kit no lo tiene, o sea, también ofrecen la medicación. Pero la idea es tratar de extenderlo a toda la red sanitaria de salud. Así es. Mira, yo creo que esto es una obligación, creo yo, no solamente creo personal, sino de nuestra especialidad. Y espacios como este creo que es una obligación difundirlo, para tratar de poderlo, que lo conozca la población y que lo conozcan los médicos jóvenes. ¿Alguna otra recomendación, algo que se nos haya escapado? Bueno, tener en cuenta que las ITS están presentes en niños, ¿no? Tanto en el neonato y en niños más grandes. Y siempre que estemos frente a una infección de transmisión sexual, si el niño consulta por verrugas genitales o diagnosticamos sífilis en un paciente, primero, o sea, además de ofrecer el tratamiento, pensar también en violencia sexual en estos niños y hacer el abordaje adecuado, el abordaje integral dentro de violencia sexual. ¿A dónde tienen que acudir un niño que sufre violencia sexual en la ciudad de Guayaquil? Tiene que ir a un hospital de tercer nivel. ¿Por qué? En principio podría ir al centro de salud cercano a la casa, pero probablemente no tengan todas las condiciones para poder hacer esa valoración. El niño violentado no solamente que va a necesitar de este kit púrpura que hablamos, probablemente necesite, de acuerdo a la seriedad del evento, a lo mejor y necesite valoración de ginecología, de cirugía o de urología, y necesita también el acompañamiento psicológico y de trabajo social. Muchas veces ya el infectólogo le da el alta al niño, el cirujano, pero el psicólogo probablemente tenga que acompañarlo toda la vida. Y qué mejor que una unidad de tercer nivel en donde pues está el equipo completo para poder hacer ese abordaje. Bueno, yo quiero agradecerle a la doctora Judith Sofre, creo que este es un abreboca de lo que en las jornadas de atención integral de ITS que vamos a tener en el mes de abril, los días sábados, acá en el edificio Solaris, los invitamos a que vengan, los invitamos a que se inscriban, ¿no? Temas como este los vamos a explayar más, vamos a tener conversatorios, discusiones de casos clínicos, vamos a tener paneles, y yo creo que vamos a tratar de poder discutir de una manera mucho más amplia, ¿no? Temas como el que hoy, creo, de una manera muy, muy clara, de una manera muy explícita, hemos tenido la oportunidad de poder compartir. Te agradezco mucho por tu tiempo, por tu paciencia, por tus conocimientos y sobre todo por compartir esos conocimientos para quienes más los necesitan. Muchas gracias a usted por la invitación. Tu palabra de despedida. Bueno, gracias por la invitación. Espero, encontrarnos después con todos estos invitados en vivo para poder hablar de estos temas tan importantes. Bueno, le agradecemos a todos y como siempre decimos, la salud para todos. Hasta una próxima oportunidad.